Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 5 de diciembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante radiante y cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, donde reconocemos que el Señor nos permite despertar para un nuevo día. En esta hermosa mañana, como todos los días, reconocemos que tenemos muchas cosas por hacer, otras que han llegado a nuestras manos de manera imprevista, pero sobre todas las cosas lo más importante es agradecer el que el Señor nos ha prestado un día más de vida. Fíjate que en esta hermosa mañana, luego de ver titulares en las noticias, de poder visualizar toda la serie de eventos trágicos que han acontecido durante esta semana en términos de accidentes y diferentes pérdidas que han surgido para este tiempo, es necesario que la Iglesia del Señor, que reconoce que no es un grupo religioso ni tampoco una denominación, sabe que es una voz y que en medio de un tiempo como el que vivimos es necesario que nosotros estemos pendientes y unamos nuestro corazón, nuestra oración a la búsqueda intensa del Señor. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos hacer un buen uso de las redes sociales, ya que sabemos que son establecidas para que nosotros podamos llevar el mensaje de la palabra en este día, y reconocemos que de Dios es el poder. En esta hermosa mañana queremos invitarte a que ores con nosotros y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Espíritu Santo de Dios. En esta hora te presentamos, Señor, este programa que queremos, Señor, que llegue al corazón de alguien. Padre, que está dentro de nuestros contactos, donde reconocemos, Señor, que nada podemos hacer o decir si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, porque a ti te ha placido darnos la vida. Oh Padre, porque tu paz sobre nuestro corazón es lo primero, Señor, gracias. Gracias, Padre, por nuestra hermana Ruth Marie. Oh Padre amado, gracias por su familia. Gracias por cada vida, Señor, nuestro hermano Eric Soto, su esposa Dora. También te presento a mi hermano Arcelio Rodríguez. Oh Padre amado, gracias por cada vida, Señor, que pueda estar al alcance de nuestra voz. Padre, yo te ruego en esta hora que tú bendigas, Padre amado, mi hermano Joel Salas. Oh Señor, cada vida que pueda estar al alcance de nuestra voz es nuestro anhelo, Padre, dejar por estos medios sociales una palabra que sea relevante, de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, nada somos, nada pudiéramos decir si tú no hubieses, Señor, puesto en nuestro espíritu el mensaje que arde en nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, te damos la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos traer un mensaje que sea de bendición al cuerpo de Cristo, pues reconocemos que en los tiempos postreros que vivimos, nada podemos hacer con las cosas que puedan tratar de desenfocarnos o distraernos del verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Y fíjate que en esta mañana me levanté temprano y mientras oraba al Señor, estaba haciendo unas correcciones de unos trabajos y me deleitaba en la palabra, como cada persona puede recibir un mensaje de una misma porción bíblica, un mensaje diferente, porque el Señor es poderoso y esa palabra es una fuente. Y fíjate, en esta hermosa mañana, la palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 26. Fíjate que esta palabra llama mi atención porque representa algo muy importante en la vida de todo aquel que se llama iglesia. Fíjate que dice la escritura en Primera de Corintios 11, verso 26, pues todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Fíjate que esta palabra nos establece claramente que cuando el Señor vino en primera intención, buenos días hermana Arlene Bravo, estamos hablando la palabra en Primera de Corintios capítulo 11 y verso 26, dice: pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate que es interesante cómo el Señor, cuando llega la primera vez a la tierra, Él llega como humano en el cumplimiento de un propósito que Dios tiene con la humanidad, y es salvar la humanidad, porque esa primera creación reconocemos que se escrachó en el capítulo 3 de Génesis, y reconocemos que eso no podía quedar así, porque sabemos que el enemigo de las almas en este tiempo, él nos hace la contra, pero el Señor ha establecido un plan de salvación, un plan que nada tiene que ver con la religión, un plan que nada tiene que ver con cosas que solamente se convierten en rituales en nuestra vida. Sin embargo, esta palabra del Señor nos establece que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, nuestras vidas no pueden ser igual, porque el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Él es la vida, y cuando Él entra a nuestro espíritu, comienza a haber un cambio de adentro hacia afuera. Probablemente los cambios externos sí se figuran como parte de una humanidad, pero es necesario que ese cambio tenga relevancia cuando comienza desde adentro. Y el Señor Jesús, luego de haber cumplido con todas las cosas que Él tenía que hacer y dejar unos seguidores capacitados y preparados para seguir con la visión, sabemos que el tiempo es corto, que ese reino no se estableció de forma visible en esa primera llegada de nuestro Señor Jesucristo, sino que ese reino está invisible para algunas personas, porque lamentablemente el pecado todavía les gobierna, y nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate que ese reino el Señor se lo encomendó a un grupo de personas que no a todas, aunque Él muere por todos, no todo el mundo tiene la revelación. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, buenos días. Estamos hablando la palabra en Primera de Corintios 11:26, donde dice la Escritura: pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate que esta situación de ese partimiento del pan, de esa copa, de esa última cena, tenía una connotación muy importante, y era que la iglesia, que no es una denominación, tampoco es un grupo religioso, la iglesia está todavía en la tierra. La iglesia es la portadora de un mensaje. Ella pertenece a un reino que no es de este mundo, que nada tiene que ver con las cuestiones religiosas que probablemente a lo largo de los siglos hemos visto cómo Dios ha usado a alguien para que lleve el mensaje. Pero en este tiempo, siglo XXI, nosotros estamos en un tiempo postrero, donde su palabra está en diferentes formatos, donde su palabra se encuentra escrita en nuestro corazón, porque nosotros somos los que nacimos del agua y del Espíritu. Y fíjate que nacer del agua y del Espíritu tal vez no se vea de manera física, pero sí se tiene que ver en el fruto que nosotros de nuestra vida, porque es nuestra vida la que mientras estemos en esta tierra, el mismo Señor nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. Y en esa ocasión, mientras Jesús está partiendo el pan y entregando la copa, nosotros sabemos que en aquel momento estaba Judas. Judas estaba participando
de aquel lavatorio de pies que hizo nuestro Señor, en parte como Él mostrando su humildad, aquel momento de entrega donde Él estaría dejando a cargo a una iglesia que sería necesario que estuviéramos no solo unidos, sino unánimes, porque unidos es algo físico, unidos puede ser congregados en un lugar, pero cuando estamos unánimes hay un cambio de pensamiento, hay una conexión de propósito, y nosotros sabemos, como dice la palabra del Señor, que hay un fundamento bíblico que nos enseña que la iglesia son los creyentes que cooperan para la vida de Cristo en ellos. Es que sabemos que cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos convierte en ese templo del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que alguien que vence lo que la iglesia en general no ha vencido, alguien que vence lo que la iglesia en general no ha vencido. Actualmente sabemos que como estamos en un tiempo de mucha informática, de mucho adelanto tecnológico, muchas cosas que llama la sociedad iglesia no necesariamente lo son, porque reconocemos que hay grupos religiosos que se establecen para estar en un orden que según ese grupo ellos entienden y tienen sus propias reglas, pero la iglesia del Señor no opera en denominaciones, no opera en grupos particulares, porque la iglesia del Señor está regada por el mundo, porque la iglesia del Señor hoy es esa sal que tiene que preservar del pecado a una humanidad que se pierde frente a nuestros ojos, y es necesario que la iglesia, que es quien porta ese reino, que tal vez la gente que no conoce al Señor no puede ver ese reino, visiblemente se hace urgente que la iglesia del Señor sea una voz en medio de una generación religiosa, una generación que se encuentra dentro de grupos siguiendo tal vez pautas de hombre, y es necesario que entendamos que la palabra es viva y eficaz. Pero fíjate, me llama la atención que también alguien que vence lo que la iglesia en general no ha vencido, el testigo del propósito eterno de Dios en medio de una generación desviada. La iglesia es testigo en medio de una generación desviada de lo poderoso que hace Dios en nuestra vida. Reconocemos que ser creyentes no tiene nada que ver con algo externo, únicamente porque es que lo que ocurre en nosotros es que espiritualmente somos llenos de la vida del Espíritu. Y la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis, que es el final que tiene nuestra Biblia, en la visión que tuvo el apóstol Juan, dice la palabra del Señor que él es llevado a la isla de Patmos, y es allí en medio de un destierro descomunal donde él comienzan a abrírsele los cielos para dejar para nosotros un mensaje que nos llena de alegría, porque lo que ocurre cuando Jesús es elevado a los cielos es algo maravilloso. Es lo que nosotros hoy tenemos como mensaje para contarle a otros, que ese reino tal vez no lo han visto visible, pero ese reino habita en cada uno de los creyentes. Ese reino que experimenta la presencia del Señor reconoce que lo que está ocurriendo frente a nosotros es parte de un cumplimiento. Nada nos puede robar el gozo, nada puede apagar nuestra voz, porque nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero hay demasiadas cosas sucediendo, porque el enemigo pretende que la iglesia del Señor no llegue a ser su objetivo. Y dice la palabra que en aquel momento en Apocalipsis se le escribe a las 7 iglesias, y se le habla a las 7 iglesias sobre diferentes problemas que cada una de esas iglesias en diferentes épocas manifestaron. Fíjate que la frase que es común en cada una de estas epístolas a cada iglesia es al que venciere, al que venciere. Esto sugiere que cada etapa, cada historia de cada iglesia, el Señor busca vencedores que restauren su testimonio. Probablemente en cada lugar de cada una de esas 7 iglesias que estaban en Asia y que fueron reales, existieron y fueron parte de la historia de la iglesia, nosotros
nosotros sabemos que habían unas problemáticas muy comunes entre ellas, y entre ellas había el problema de la tibieza que es característico de la Odisea. Y la Odisea fue una iglesia que aparentaba tener el conocimiento, pero estaba tibia, completamente tibia, y la palabra dice que sería vomitada de la boca del Señor. También se habla de la iglesia de Esmirna con el problema del desánimo. Esmirna era una iglesia que estaba desanimada, pero Pérgamo y Tiatira tenían un problema común, y era la inmoralidad, el abandono del primer amor en la iglesia de Éfeso, y la muerte espiritual en Sardis. Esos problemas que tenían las 7 iglesias descritas por el apóstol Juan siguen siendo los problemas de algo que es denominado como iglesia, pero lamentablemente iglesia no son grupos religiosos, no son denominaciones. Iglesia es el cuerpo de Cristo, que fue redimido y comprado por la sangre de Cristo. Fíjate que en este tiempo hay muchos mensajes que parecen ser basados en la palabra, pero el mensaje real es el mensaje que te confronta y que te hace saber que ser religioso es ser parte de un cosmos satánico que nos rodea. Ese cosmos satánico es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el mundo, y es que el mundo que nos rodea está basado en sistemas sociales que ubican a las personas en diferentes renglones, pero nosotros sabemos que la verdad de su palabra es una, y a pesar de que ha pasado muchas épocas a lo largo de la historia, los problemas que enfrentaron las 7 iglesias de Asia siguen siendo los problemas que representa la iglesia del Señor, que lamentablemente, aunque fue lavada por la sangre de Cristo, está distraída en reglas y en otras cosas que nada tienen que ver con la redención de Cristo. Es por eso que vemos personas heridas dentro de los grupos religiosos, porque no hay una convicción de lo que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo va más allá de tú estar en una posición, va más allá de cómo te ven las personas, es la realidad de un mensaje de reino. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El reino se quiere manifestar, pero el Señor te ha plantado, iglesia, en el tiempo de la gracia para que portes. Eres parte de ese reino y necesitas ganar a otros para que sepan que ellos también son parte de un reino, no de una religión. Y es necesario que tú portes ese mensaje. Es necesario que tú hagas entender que el vencedor es aquel que entra en la realidad del reino. Nosotros sabemos que se habla de un mensaje de rapto, de un mensaje del regreso del Señor, porque el regreso del Señor tiene 2 fases. Tiene una parte secreta, que es el rapto, y una parte visible, que es su segunda venida. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor tiene una labor por hacer, y la labor que tiene que hacer es expresar a Cristo cada día de su vida en todo lo que hace. No es que te vas a encasillar o te vas a enclaustrar en una casa y no vas a salir para no pecar. Tienes que hacer tu labor de sal de la tierra, y eso implica que tienes que trabajar, eso implica que tienes que estudiar, eso implica que tienes que ayudar a otros, eso implica que tienes que ejecutar tu vida en esta tierra, pero tienes que hacerlo con la convicción de que el Espíritu Santo que está dentro de ti, Él te ha equipado de todas esas armas que necesitamos para nosotros poder ser vencedores, porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso esa palabra me tocaba el corazón cuando dice: pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es en esa pausa, que se llama gracia, que la iglesia nació. La iglesia nació cuando Cristo resucitó. La iglesia nació porque fue redimida por la sangre
sangre y el Espíritu Santo fue derramado en las personas que creyeron. Fíjate que sin el Espíritu en nosotros somos una religión, pero cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros sabemos que nada puede ser igual, que aunque las personas piensen que lucimos como gente común, no predicamos religión ni denominaciones, predicamos la verdad de la vida del reino. Este reino quiere manifestarse, pero no se ha manifestado todavía porque hay muchas personas heridas que están fuera de la iglesia, tal vez por la religión, porque la religión les ha hecho daño. Probablemente alguien te dejó caer en el camino y se hace necesario que la iglesia entienda que no somos un grupo religioso, que somos gente que ha sido cambiada, transformada por la sangre de Cristo. Probablemente nos vemos como gente común y corriente. Probablemente tenemos un aspecto que parece natural, pero nosotros reconocemos por la palabra que es necesario que nosotros vivamos con ese corazón dispuesto a llevar el mensaje correcto, porque el mensaje correcto es arrepentimiento. Es que separado de él nada podemos hacer. Y el trato del Señor es la realidad de aquellos que pertenecen a ese reino. Hay una disciplina del Espíritu, porque lamentablemente tenemos que decirlo, no podemos desconectarnos de lo que es la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu implica que nosotros oremos, implica que nosotros tengamos un tiempo con el Señor en privado, implica que nosotros le busquemos, implica que nosotros sirvamos. No es que te enclaustres en un lugar, no es que abandones tu familia. Lo que trata con todo esto es que tú tienes que tener un corazón dispuesto para el Señor. Y nosotros sabemos que esos son los vencedores. Y en este tiempo de ese reino que todavía no se ha manifestado del todo, porque no estamos completamente todos completos, nosotros reconocemos que necesitamos que el Espíritu Santo sea revelado a cada vida. Y es necesario que la iglesia, que no es un grupo religioso, pueda mantener a aquellos que pertenecemos a ese reino unidos, unánimes, porque lamentablemente estar congregados en un lugar, pero todos divididos, no te hace bien, porque en este camino se requiere de esa convicción. Y la palabra dice, pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate que todas las veces que participamos de la mesa del Señor, todas las veces que hacemos ese recordatorio, ese memorial, lo que estamos diciendo es que estamos como iglesia anunciando que Cristo viene y que es necesario que las personas entiendan que somos uno en Cristo, que vamos a compartir esa unidad. Esa unidad tiene que ser manifestada, porque de otra manera no estamos anunciando esa redención que el Señor ha puesto para nosotros. Y es necesario, dice que las características de un vencedor no es heroísmo, no es tal vez es dependencia entera del Señor. Fíjate que una de las características es que guarda el testimonio del Señor en fe, en amor, en pureza, en verdad. Es necesario que tú manifiestes esa libertad con la que Cristo te hizo libre, porque la verdad con la que Cristo te hizo libre te hace sonreír. La verdad con la que Cristo te hizo libre te hace manifestar que tienes una relación con el Espíritu Santo. Dice que amas la venida del Señor. Tú sabes, anhelas la manifestación de su reino. Tú sabes que las personas que no saben la verdad de la palabra no entienden nada de ese reino. Y ese reino tú y yo lo llevamos por dentro. Tenemos que manifestarlo en amor. Cooperar para la edificación del cuerpo de Cristo es obligatorio, porque el cuerpo de Cristo es cada hermano, cada persona que existe en la tierra, que adora contigo en la revelación de la palabra, o probablemente esa persona que está herida, que está triste, que se fue tal vez para siempre de lo que se llama el cuerpo de Cristo, y nosotros probablemente por ser religiosos hemos empujado gente afuera del grupo porque no hace las cosas
cosas como nosotros las hacemos, tenemos que entender que Dios nos llama a cuenta y que es urgente que nosotros entendamos que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas en todo lo que nosotros hacemos. La cena del Señor es una proclamación visible de que el Señor regresa, de que el Señor fue entregado, su cuerpo se partió, fue quebrado por nosotros, fue el único Dios que pudo hacer real nuestra redención, fue el único Dios que entregó su vida por ti, por mí, que pudo manifestarse, tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, pero no se quedó muerto, Él resucitó y está vivo, y fue la visión de Juan cuando estando en Patmos pudo ver al Señor coronado de gloria y de honra, caminando entre los candeleros, porque Él es el que está viendo cada situación de la iglesia. Dice que la Santa Cena es una proclamación visible de que hemos aceptado morir con Él, para vivir con Él. Aceptamos morir a este mundo para vivir y reinar con Él. Es necesario. La Santa Cena es la mesa del Señor, es la luz fresca. El Señor revela el estado del corazón, porque reconocemos que cada vez que nos sentamos a la mesa para participar del pan, lo estamos haciendo en luz, en la convicción de que hemos sido redimidos por la palabra. Esa reorientación, devolvernos al propósito eterno. El pecado te saca de foco, el pecado te saca del propósito de Dios, el pecado te mancha tus vestiduras, porque el enemigo no se quiere ir solo para ese lugar de tormento llamado infierno. Nosotros sabemos que eso es real y la palabra lo dice. Es necesario la purificación, esa memoria de la sangre que nos redime. Eso es lo que hacemos cuando partimos el pan y bebemos de la copa. La renovación de que Cristo como vida es expresado en el pan. La Santa Cena nos llama a vencer. Toma mi camino, toma mi yugo, vence conmigo. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Cuando tú llegas a los caminos del Señor, nosotros sabemos que no es fácil, pero Él venció por nosotros. Nosotros sabemos que van a suceder cosas que te van a empujar con violencia para que tú desistas de lo que el Señor un día te entregó. Pero es necesario aprender que hay momentos para nuestra vida donde nosotros necesitamos recordar que el Señor nos entregó un mensaje y que no lo podemos callar, que Cristo venció y que nosotros vencemos, que Él viene a reinar y su cuerpo será glorificado. Y como la Santa Cena forma a los vencedores, esa conciencia espiritual, el Espíritu la usa la mesa del Señor para mostrarnos cuando estamos fallando. Fíjate que ese es el propósito de nosotros congregarnos y participar de la cena del Señor, es mostrarnos cuán cercanos estamos a ese reino, cómo nos ponemos nosotros, en qué posición estamos, esa posición que el Señor nos llama a nosotros participar en obediencia, en participar a dejar que el Señor actúe en nosotros. Cuando el yo actúa, simplemente confiesa y permite que la cruz opere. No se trata de que no cometamos errores, todos cometemos errores, todos vamos a fallar, pero aquí mientras fluya la sangre de Cristo, tenemos abogado, tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y hay perdón porque todavía el Señor te ha dado la oportunidad de estar vivo. Por esa razón, cuando dejamos que Cristo viva su vida en nosotros, nosotros sabemos que la vida cristiana conlleva vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es un reto. No es nada fácil. Necesitamos aprender a depender del cielo, a invocar su nombre, a entrar en contacto con su palabra, a reconocer que cada vez que partimos el pan, que tomamos la copa, sabemos que hay una cruz que cargar y que es necesario que entendamos que la paz hay que hacerla y que la paz demanda que nosotros entendamos que solo Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas. Desaparece toda situación de división, porque cuando participamos de la mesa del Señor no pueden haber corazones divididos, tiene que haber
restauración, tiene que haber paz, tiene que haber esa convicción, se manifiesta el fruto del Espíritu, porque Cristo se expresa más fácilmente, el creyente se vuelve más humilde, lleno de luz, y se produce la vida de una iglesia genuina. Fíjate que no es la vida de religiosa, de un grupo religioso que solamente sabe adorar fuerte. Necesitamos ser esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. El viejo yo es el mayor enemigo para el disfrute de Cristo. Nuestra vieja criatura no puede operar en la vida del Espíritu. Se hace necesario que nosotros tengamos una vida llena del Espíritu, para que nosotros podamos anunciar que el reino de los cielos se quiere manifestar, el Señor quiere regresar, pero la iglesia se encuentra fracturada, se encuentra dividida, y es necesario que la iglesia, que no es denominación, que es un grupo, que es un remanente, pueda estar anhelando el regreso del Señor, velando y orando, porque será uno tomado y otro será dejado. El que deja de velar se quedará. Es necesario que podamos estar en alerta, que como las vírgenes prudentes tengamos el aceite dispuesto para que nuestras lámparas no se apaguen. Iglesia, en este día seamos prudentes y seamos como aquellas vírgenes prudentes que sabemos que el Señor está cerca, y es por esa razón que en este día nosotros sabemos que de Dios es el poder, y Él es el que hace todas las cosas que sean posibles en nosotros. En este día yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo, que seas parte de un nuevo nacimiento, que puedas entender que Cristo te llama porque Él quiere regresar y quiere llevarse las personas, pero necesitamos entender que ese reino no es religión, que ese reino te lleva a obedecer su palabra, porque sabes que una relación con el Espíritu es necesaria, y es necesario que aunque nos vemos como gente común, somos gente normales, pero con un tesoro por dentro que nos ha sido revelado por medio de su Espíritu. En este día yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. No te invito a que seas parte de una religión, sino que seas parte del cuerpo de Cristo. Y en este día oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Padre, que tuya es la gloria y la honra. Reconocemos, Padre, que tú nos has llamado en medio de un tiempo muy fuerte. Oh Padre, no queremos, Señor, predicarnos a nosotros. Te predicamos tu palabra porque hemos reconocido, Padre, que somos pecadores arrepentidos. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Necesitamos que tú nos llenes, Padre amado. Queremos, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a resistir. Ayúdanos a armarnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir, y en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Oh Señor, bendice a cada hermano, cada hermana que tuvo a bien el conectarse. Permite que esta palabra llegue, Señor, a donde tenga que llegar. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día, iglesia amada. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.